Y aquí entonces les voy a estar compartiendo la pantalla para que entonces así comencemos la discusión del milagro, este, ¿verdad? Que en esta noche queremos ver. Y obviamente este milagro también lo conocemos, este milagro también lo hemos escuchado, este milagro quizás usted ha escuchado alguna predicación, alguna enseñanza de este milagro acerca de la alimentación de las 5.000 hombres, de los 5.000 hombres, porque obviamente allí había más de 5.000 personas, porque reconocemos y entendemos ya que en el tiempo de Jesús y en el Oriente, pues no se contaban los niños ni las mujeres, ¿ok? No, no se contaban. Solamente se tenían en cuenta a los hombres, ¿ok? Así que por consiguiente, allí había una multitud, ¿ok? Ah, más de 5.000 personas, ¿ok? Mucha gente. También esto se le conoce, este milagro se le conoce también como la multiplicación de los panes y los peces, ¿ok? Pero vamos a estar viendo qué nos dice este hermoso milagro. La base bíblica que vamos a utilizar es en Evangelio de Marcos, capítulo 6 versos 35 al 44, aunque este milagro es uno de los pocos que se menciona en los cuatro evangelios, entiéndase en Mateo, en Lucas y Juan, además de Marcos. Así que si los cuatro evangelios lo reseñan, lo señalan, quiere decir que este milagro fue muy impactante, ¿no? Para que los cuatro evangelistas lo hayan tomado en cuenta, ¿no? Y lo hayan incluido en cada uno de sus evangelios. Pero vamos a utilizar la base bíblica de Marcos porque, como siempre les he mencionado, Marcos fue el primer evangelio que se escribe, así que en cierta manera es el evangelio que más fresco, ¿no? Tenía en mente el escritor, ¿no? Que obviamente el evangelio de Marcos es dictado por el apóstol Pedro, ¿ok? Básicamente, ¿no? Muy bien, ok. Sí, hermana Wendy, ¿me tienes alguna pregunta? Que vi como que había alguna señal No, se fue. Ok, no hay problema. Quizá fue que la marcó. Está bien, no hay problema. Pero si hay alguna pregunta, como siempre hemos mencionado, queridos hermanos, usted puede utilizar la reacción que hay en la misma plataforma de levantar la mano o abrir su micrófono y me hace la pregunta con mucho gusto. Y, o si no quiere hacerla por ninguna de esas, lo puede enviar por el chat, por mensaje y con mucho gusto, ¿verdad? Pues buscamos la respuesta a la pregunta. Pero no se quede con las dudas, porque recuerde que no hay dudas o no hay dudas insignificantes, porque posiblemente esa duda que usted puede tener, y a lo mejor usted dice, pero es que esta es una duda como que no tiene lógica o es boba. Posiblemente hay otras personas que tengan la misma pregunta, pero no se atreven a hacerla, ¿no? Así que no se quede con la duda porque el hacer la pregunta pues nos ayuda a clarificar y ese es el proceso de enseñanza, ¿no? Aprendizaje, enseñanza. Muy bien, pues entonces la base bíblica, como dije, vamos a utilizar Marcos 6 35 al 44. Así que vamos a darle lectura. Como siempre hacemos, siempre damos una pequeña reflexión en cada verso, ¿verdad? Aunque vamos más adelante a entrar en detalle de lo que se establece en los versos. Dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él se refiere a Jesús, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada.
O sea, de hecho, este es el milagro que es antesala, ¿no? Al milagro que vimos la semana pasada, cuando Jesús caminó sobre el mar. Este es el milagro que ocurrió antes. O sea, esto fue lo que ocurrió antes para cuando Jesús dice que se vayan y crucen al otro lado. Y Jesús entonces se va al monte a orar y después ve a los discípulos muy agitados en el mar y camina sobre las aguas hacia ellos. Entonces, y la razón por la cual dice aquí, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo esto, era porque había gente que venía siguiendo a Jesús, ¿verdad? Más adelante vamos a entrar en más detalles, ¿no? Pero para que tengan una idea. Y obviamente siguiendo a Jesús y escuchando las enseñanzas, y pues obviamente el día pasó, ¿no? Las horas pasaron y ya estaba oscureciendo, haciéndose tarde, ¿no? Y por consiguiente esa gente estaba lejos de sus casas. Y ante esa situación, los discípulos, entiéndanse en esos 12 discípulos específicos que Jesús llamó, se le acercaron al maestro y dijeron, maestro, mira, estamos lejos de donde son estas personas, ya está oscureciendo, vamos a hacer vamos a ver qué hacemos con esta gente, ¿no? Hay una necesidad aquí, hay una urgencia que tenemos que trabajar, por consiguiente, esperamos, ¿verdad?, que tú nos ayudes a que esto se pueda resolver. Así que ese es en primer lugar, ¿verdad? El planteamiento que van donde Jesús. Entonces le siguen diciendo a Jesús, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Así que ya aquí vemos que los discípulos, ante la situación que está ocurriendo, le dan una solución o le sugieren una solución al maestro, que es que los despache, que le digan, oiga, ya se acabó el servicio, el culto, la enseñanza, la predicación, arranquen para sus casas cada uno de ustedes y cómprense algo en el camino. Si ven un Burger King o un McDonald's abierto, pues por ahí compren algo, porque aquí no tenemos nada que darle. Esa fue la solución que los discípulos le sugieren a Jesús. Y qué interesante, ¿verdad? Porque fíjese, obviamente Jesús y sus discípulos en aquel momento dado de esa historia, ¿no? Representan hoy día lo que es la iglesia. Eran el prototipo de la iglesia, ¿verdad? Que si pudiéramos verlo para el día de hoy. Ellos son la iglesia y mira la solución que le dan la gente de la iglesia. Despídelos, o sea, sal de ellos, que se resuelvan por ahí como puedan. Wow, eso nos da un mensaje para nosotros hoy como iglesia, ¿no? Y cuando hablo de nosotros como iglesia me refiero al cuerpo de Cristo en general, la iglesia del Señor. ¿Estamos aquí para servir o para ser servidos? Estamos cumpliendo lo que dijo Jesús, que nosotros somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo. Porque muchas veces las congregaciones ven como estorbos, como problemas, cuando gente llega con necesidad. Hay a veces congregaciones que piensan más en el bolsillo de la iglesia, ¿no? En su presupuesto, que realmente en satisfacer la necesidad que esas personas tienen. Entonces aquí los discípulos le dan la solución a Jesús. Jesús, esta gente nos viene siguiendo de temprano, te están escuchando, ya el día se está acabando, estamos lejos, estamos en el desierto. Eh, Despídelo, o sea, despacha o diga que se vayan para que si encuentran algo que comprar por ahí en el camino o que comer, pues que se resuelvan. Esa fue la solución
sugerida por parte de sus discípulos. Entonces, pues créame, hermano, eso, vuelvo y repito, no solamente lo tenemos que dejar en la historia, hay que traerlo para nosotros hoy, cómo nosotros reaccionamos ante las necesidades de nuestra comunidad, ¿ok? O las personas que se pueden acercar a nosotros, cómo reaccionamos. Respondiendo, él les dijo, o sea, Jesús, ante esa sugerencia que los discípulos le dan a su maestro, Jesús les responde, dadle vosotros de comer. O sea, en otras palabras, ustedes son la iglesia, están ahí para servir, sírvanle, dadle vosotros de comer. Entonces los discípulos, al ver que el maestro los reta, los discípulos responden, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. O sea, en otras palabras, Jesús, pero tú te has vuelto loco. Que nosotros salgamos ahora por ahí a buscar dónde está abierto una bodeguita para traerle algo de comer que redondeando aquí, como decimos nosotros, mal tasado, aquí se van 200 denarios para que coman toda esta gente. Y si vemos, hermanos, lo que era un denario en aquel tiempo, un denario era el sueldo de un obrero de un día de trabajo. Imagínense, de un día de trabajo se le pagaba un denario. Y para comprar, según aquí tasado por los discípulos, especialmente dice otro evangelista que fue Felipe, que era el analítico, ¿verdad? Que sacó cuenta así por encima y dijo, aquí se van alrededor de 200 denarios. O sea, y si lo transformamos entonces eso que le dije que es un día, un denario es un día de trabajo, imagínense. Así que era alrededor, el sueldo 200 denarios era alrededor de 6 meses y medio, 7 meses de trabajo, imagínense. Se iba a ir en comprar, ¿verdad? Algo para comer de la multitud. Ahí usted también se puede dar cuenta cuánta gente había allí. Entonces, esta fue la respuesta de Jesús ante la solución de los discípulos, que fue, despáchalos, dile que se vayan. Y Jesús dice, no, denle ustedes de comer. Y eso es, vuelvo y repito, hermano, eso es un llamado para nosotros como iglesia, ante la necesidad. Porque sabemos, amados, que hoy día, si lo vemos en nuestra realidad, el gobierno hace una parte y el gobierno pues obviamente está para servir, ¿no? Ante las necesidades de su constituyente, de sus ciudadanos, está para servir y el gobierno hace una parte, pero sabemos que el gobierno no lo puede hacer todo. Hay situaciones pues que el gobierno, por más que quisiera, no lo puede hacer, como por ejemplo la ayuda espiritual a las personas que hoy se sienten abandonados, personas que hoy se sienten inseguros, personas que hoy se sienten solos, que se sienten turbados, que no saben qué hacer. Eso el gobierno no lo puede resolver. Eso es trabajo de la iglesia, hermano. Ahí es que entra la instrucción de Jesús. Dale vosotros de comer. Entonces, ante esa realidad, ¿cuál va a ser nuestra reacción? Vamos a buscar excusas, tratar de justificar nuestras excusas, porque los discípulos dijeron que vayamos nosotros y compremos pan por 200 denarios y le demos comer. O sea, en otras palabras, maestro, lo que nos estás pidiendo es imposible. Pero nos olvidamos que quien lo dijo fue Jesús. Y Jesús a la iglesia le ha dado poder. A la iglesia le ha dado autoridad, hermanos. Nunca podemos olvidar eso.
Y entonces ante esa realidad de que Jesús ve la respuesta de los discípulos de incredulidad, de que es imposible, Jesús pregunta, ¿cuántos panes tenéis? Id y velo. Y al saberlo dijeron, cinco, entiéndase, cinco panes y dos peces. Ay, gran solución, ¿verdad? Si lo vemos desde el punto de vista humano, que de hecho la reacción va a estar en el próximo versículo, ¿no? Pero Jesús preguntó, ¿cuántos panes tienen? Chequéame por ahí cuántos panes hay. Y dice otro evangelista, ¿verdad? Que uno de los discípulos, Andrés trajo un joven que tenía y dijo a Jesús, mira, este joven tiene aquí cinco panes y dos sardinitas. Porque de hecho, cuando vemos, ¿verdad? En la historia, en el contexto, perdón, los judíos, lo que cuando salían así a peregrinar, llevaban un pan, lo que llamaban pan de cebada, que era un pan finito, porque era el pan que comían los pobres. Y los pescaditos, esos que dicen aquí, los peces, eran sardinitas, porque eso era lo más barato, vamos a decir, la comida de los pobres. Así que imagínense, hermano, cinco panes de cebada que eran finititos y dos sardinitas para esa multitud que había allá. Pero si Jesús preguntó, por algo será, ¿verdad, hermanos? Entonces también nos hace ver en este verso y en los próximos que siguen, obviamente, que Jesús siempre va a hacer algo con lo que tú y yo estamos dispuestos a dar. Siempre Jesús va a hacer algo, aunque nosotros pensemos que es poco. ¿Ok? Entonces, pues el llamado es que aún lo que usted y yo pensemos que es poco, vamos a atrevernos a darlo a Jesús. Que en las manos de Jesús lo poco se hace mucho. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Fíjese qué interesante, porque dije, trajeron, aunque como dije, otro evangelista, otro de los evangelios dice que Andrés trajo a este muchacho que le dice a Jesús, maestro, mira, aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces, pero, y de hecho, el mismo apóstol dice, el discípulo dice, pero ¿qué es esto para una multitud tan grande? O sea, en otras palabras, esto no va a dar para nada. Pero Jesús, porque fue quien preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Entonces nos hace ver también, hermanos, que Dios sabe lo que hace. Por eso yo siempre les he dicho que usted y yo confiemos en que el Dios que usted y yo tenemos es un Dios que sabe muy bien lo que hace, que tiene control. ¿Ok? Que Él no pierde el control. Él tiene el control. Él sabe lo que hace. Y por eso, ¿cuántos panes tenéis? Cinco panes y dos peces. Y Jesús dijo, ok, pues vamos a hacer algo. Vamos a ordénales que se sienten, ¿verdad? Ahí en el pasto, en la hierba, que se sienten, que se recuesten, que se pongan cómodos. Y el verso 40 dice, se recostaron por grupos de ciento en ciento y de 50 en 50. Mire, hermanos, es que yo digo que a veces la gente no sabe, ¿cómo decirse? No saben escudriñar las escrituras. ¿Qué le da a usted a entender aquí en ese verso 40? Y se recostaron por grupos de ciento en ciento y de 50 en 50. ¿Qué le dice, qué le dice a usted eso? ¿Qué usted puede entender de eso, no? ¿O qué le viene a su mente? Ese verso 40. Vamos a ver si hay, alguien puede, ¿cómo se dice? Dar algún comentario.
Vamos a ver. Tuviera la hermana Flava y ya rápido abría el micrófono seguida. Pastor, es el hermano Chávez. Amén, hermano Chávez. Dios te bendiga. Qué bueno que pudiste conectarte. Amén. Pastor, eso quiere decir que Dios es un Dios de orden. Bien. Voy a hacer como la tía mía, Noemí. Mi María. Exactamente, hermanos. Y por eso decía que la gente a veces no sabe escudriñar las escrituras. Exactamente, eso mismo que mencionó el hermano Chá. Dios es un Dios de orden. Así que se le cae el planteamiento a esa gente que dice, bueno, no, estamos aquí reunidos, aquí salimos del culto cuando el Espíritu diga. Y son las 4 de la tarde y todavía aquí el Espíritu todavía no ha dicho que salimos, así que vamos a ir para abajo. Dios es un Dios de orden. Y de hecho, no solamente estamos haciendo el énfasis aquí porque estamos utilizando este pasaje bíblico, ¿no? Pero de hecho, si usted busca en la Biblia, desde el mismo primer capítulo del primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1, establece que Dios es un Dios de orden. De orden, amado. Dios no hace loqueras. Dios es un Dios de orden. Aquí dice, pues mándalos ordénales que se recuesten y pónmelos de 100 en 100 y de 50 en 50. Pues establece claramente, hermano, que la iglesia tiene que funcionar en orden. Aquí no se puede hacer loqueras. Tiene que ser en orden, hermanos. Porque Dios y Jesús aquí específicamente nos dio el ejemplo de que Él trabaja en orden perfectamente, hermano. Muy bien. Entonces, una vez organizaron a la gente en un perfecto orden, dice aquí, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces. ¿Cuántos peces y panes? 5 y 2, lo que tenían, lo que le llevaron, que ante los ojos humanos era algo, hermano, mire, insignificante, porque había una multitud. Pero dijimos que esta parte nos habla nuestra vida, que nosotros nos podamos atrever a darle al Señor aquellos que nosotros consideramos que es poco, pero que nos atrevamos a dárselo al Señor, porque nuestro Dios es un Dios que en sus manos de lo poco hace mucho. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron, ¿qué dice ahí? Todos. Y no se queda ahí, sino que se saciaron, o sea, se les llenó la barriguita. Pero no se queda ahí. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron para rematar, ¿verdad? Nos dice el dato bíblico. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Pero establecimos que había más de 5.000 porque aquí no se contaban los niños y las mujeres, pues porque no se contaban, no se consideraban, pero había más de 5.000. Hay comentaristas, ¿verdad?, que establecen que era una multitud como alrededor de 10.000, 12.000 personas que habían allí. Imagínense, hermano. Con 5 panes y 2 peces.
Comieron toda esa gente, se saciaron y sobró. 12 cestas llenas. ¿Y de dónde salieron las cestas? Y 12, bueno, 12 porque se establece, ¿verdad? Según la costumbre, en aquel tiempo, siempre los judíos, cada vez que peregrinaban, siempre era, vamos a decir, obligatorio que llevasen una canasta donde ahí llevaban su alimento o si compraban algo en el camino de alimento, lo echaban en esas canastas. O sea, esa era parte del equipo, ¿no? Si podemos utilizar esa palabra, que ellos tenían cada vez que hacían peregrinaje. Y entonces los discípulos, los 12 que eran los líderes, ¿verdad? Con el maestro, sacaron sus canastas y recogieron lo que sobró. Entonces, también nos dice más allá de verlo, claro, aquí de un alimento, ¿verdad? Que también nos enseña que nosotros también tenemos que ser cometidos en saber, no desperdiciar alimento, que sabemos que lamentablemente en esta nación se bota tanto alimento, ¿verdad? Tristemente, donde hay otros países en el mundo que carecen de alimento y aquí los botamos. Pues porque no nos gustó la comida y la echamos al zafacón, etcétera, etcétera, ¿no? Más allá de verlo desde ese punto de vista, también lo vemos más allá de eso en lo que es la administración de los bienes de Dios. Tenemos que aprender a administrar bien los recursos del Señor. Eso es lo que se llama mayordomía. No podemos desperdiciar porque sí, ¿ok? ¿Por qué podemos aplicarlo de esa manera? Porque ¿quién fue el que hizo el milagro? Jesús. La materia prima fue, claro, lo que le trajeron, 5 panes y 2 peces, pero la multiplicación de ese alimento fue un milagro que lo hizo Jesús, que oró al Padre y bendijo esos alimentos. Y entonces provocó que todo el mundo comiera, se sintiera satisfecho, sobrara, y entonces ahora podían salirse e irse tranquilitos y felices para regreso a su casa. Básicamente, entonces, o no básicamente, ese es el texto bíblico, ese es el pasaje, esa es la historia de este hermoso milagro de la multiplicación de los panes y los peces o la alimentación de los 5.000. Así que el relato de la multiplicación de los panes y los peces es uno de los milagros más significativos del ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque es el único milagro, aparte, como les decía, de la resurrección de Lázaro, eh, perdón, de la resurrección de Jesucristo, que es narrado por los 4 evangelios. No hay otro milagro que se relate en los 4 evangelios, lo cual subraya una importancia teológica, pastoral y cristológica. Así que este milagro, más allá de verlo como algo que ocurrió en sí, de verdad, de 2 panes, 5 panes y 2 peces, eh, y se multiplicó y nada más y se acabó. No, es un milagro que realmente tiene una enseñanza teológica, pastoral, obviamente, y cristológica, ¿no? Que señala a Cristo como realmente el Dios Todopoderoso. Revela a Jesús como un pastor compasivo. ¿Por qué? Porque recordamos que los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, despídelo, o sea, dile que se vayan. Y Jesús ante esa sugerencia de los discípulos, Jesús le dice, no, denle ustedes de comer. Ahí está la compasión de Jesús. En otras palabras, ¿cómo yo voy a dejar que se vayan después que me han escuchado todo el día, que han caminado? ¿Cómo yo voy a permitir que se vayan con esta necesidad? Si a esta hora es difícil que encuentren algo para comer. Vemos la compasión de Jesús como pastor. Vemos a Jesús como un proveedor soberano. O sea, ahí también nos enseña que Dios provee, que lo poco
que usted y yo pensemos, ¿verdad? Que le estamos dando al Señor es mucho más en las manos del Señor que en las manos mías. ¿Ok? Que de hecho, si eso lo vemos también en la enseñanza de los diezmos y ofrendas, cuando el Señor nos pide que demos el mínimo del 10%, eso poco, porque es mínimo, comparado con el 90 que el Señor nos deja o nos permite que usted y yo tengamos. Pues ese 10%, cuando somos fieles, Dios va a multiplicar el 90%, porque Él provee. Es un proveedor soberano. ¿Ok? Así que también nos enseña o nos hace ver, ¿verdad? Que es el maestro de fe, ¿no? Porque, como les decía, 5 panes, 2 peces, él los recibió y oró al Padre para que, eh, que obviamente, ¿verdad? El Señor oró por esos alimentos y fueron multiplicados, ¿no? Y el Señor pues provee suficiente, siempre lo hace así, ¿verdad? Sí, amén, amén, claro que sí. Porque fíjese que interesante, ¿verdad? Claro que sí, hermanada. Muy bien por la observación que hace. Porque fíjese qué interesante que en el pasaje bíblico, ¿qué era lo que había? Cuando Jesús preguntó, ¿cuántos panes tenéis? 5 panes y 2 peces. O sea, en otras palabras, eso era lo único que había. Eso era lo único que había. Y ante eso, ante los ojos humanos, que es poco, Dios lo hizo mucho. Por eso, ¿verdad? Que es que me refiero a que cuando usted y yo le damos al Señor aquello que nosotros pensamos que es poco, pero nos atrevemos a darlo al Señor, el Señor lo va a multiplicar. Porque en las manos del Señor, lo poco que nosotros pensamos que tenemos, pues Dios lo multiplica. Porque en este caso, eso poco era lo único que había. 5 panes y 2 peces. Ante una multitud, ¿verdad? Tan grande de más de 5.000 personas, porque, como dije, se contaban solamente los hombres. Y Dios hizo provisión. Así que Marcos lo presenta con énfasis, este milagro, ¿verdad? Hace el énfasis de la compasión de Cristo, como les dije, ante la sugerencia de los discípulos, despídelo. Y en el proceso formativo de los discípulos, o sea, en el proceso de enseñanza, lo que quería enseñarle Jesús a sus discípulos. Porque los discípulos fueron los que dijeron, maestro, si fuéramos a comprar alimento para esta gente, necesitaríamos y cuidado como 200 denarios. Y eso es imposible. Entonces Jesús quería darle una enseñanza en la formación, ¿verdad? Del carácter de los discípulos. Es que aprendamos a creerle a Dios y así el Señor nos enseña a todos nosotros, hermanos, ante las situaciones, como le dije, especialmente en el reto, ¿verdad? Que la gente piensa que es darle al Señor lo que al Señor le pertenece en cuanto a nuestros diezmos. Por eso es que dice la palabra, probadme ahora en esto. Dios quiere enseñarnos, ese es parte del proceso formativo para nosotros hoy como sus discípulos, de creerle a Dios, que si somos fieles dando ese 10% mínimo que el Señor nos pide, pues Dios va a proveer. ¿Cómo lo va a hacer? Ayudándote a que ese 90%
que queda en tus manos, Dios lo multiplique. Pero, y eso es aprendizaje, ¿ok? Es el proceso formativo. Dios quiere que aprendamos, que nuestro carácter sea maduro en cuanto a eso. Y fue la parte de la enseñanza que Jesús le trajo a los discípulos, ¿ok? Muy bien, en el contexto inmediato, pues Jesús acaba de recibir la noticia, si vemos los versos anteriores, ¿verdad? El que es parte del contexto, de la muerte de Juan el Bautista, su primo. Los discípulos regresan de su primer viaje misionero y Jesús intenta llevarlos a un lugar desierto para descansar, pero sin embargo la multitud se da cuenta que Jesús está por allá y sigue a Jesús, interrumpiendo, ¿verdad? Ese momento de descanso para Jesús y sus discípulos. Pero nos enseña también, queridos hermanos, ¿verdad? En esta parte del contexto, viendo esto, que los discípulos con Jesús se habían retirado a descansar, mas sin embargo, la multitud los siguió hasta donde llegaron, y estaban ávidos de escuchar, y sin embargo Jesús los atendió, ¿verdad? Que nos hace también un llamado a cada uno de nosotros, ¿no? En contexto histórico y cultural, la escena ocurre en un lugar despoblado, ¿verdad? Distante, no había mucha gente alrededor. La multitud, que dice el texto que eran 5.000 hombres, no era que eran 5.000 personas, había más de 5.000. Indica un grupo potencialmente de 15.000 a 20.000 personas. Pues claro, porque recordemos que la mayoría de estos hombres eran adultos, por consiguiente, ya tenían esposas e hijos. Así que por eso decía que era una multitud entre 15 a 20.000 personas, como les dije, que incluyen entonces a las mujeres y niños. El alimento básico, como les mencioné, que por eso es que dice 5 panes o el pan y el pez, ¿no? Que era un tipo de sardina, finitito, no delgado, no muy grueso. Era el alimento básico, pan de cebada y pescado seco, que era la comida humilde, la comida del judío pobre. Eso fue lo que apareció allí. ¿Ok? Es parte del contexto. Pues entonces aquí vamos a la interpretación más profunda, ¿verdad? Aunque ya hemos hecho hemos empezado el ejercicio de la interpretación. Cuando ya era muy avanzada la hora, versos 35 y 36 nos establece aquí claramente, entre las observaciones, que los discípulos actúan desde una lógica práctica. O sea, cuando decimos desde una lógica práctica es que ellos ven el problema, o sea, evalúan el tiempo, ya la hora ha corrido, ¿no? Ya el día se está acabando. Eso es cuanto a tiempo. Un lugar apartado, un lugar desierto donde no hay mucha gente, o mucha población alrededor. Y los recursos, no hay nada que darle de comer. Esa fue la lógica práctica de los discípulos. Y hermanos, muchas veces nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, vemos con nuestros ojos naturales y no con los ojos espirituales. Y aunque uno podrá pensar, bueno, pero pastor, pero es que es lógico porque había mucha gente, pero nos olvidamos quién está con nosotros. Este no era el primer milagro que los discípulos veían, hermano. ¿Ok? Y a veces a nosotros se nos olvida quién es nuestro Dios. Entonces nos dejamos ir por la lógica humana, lo que vemos con los ojos físicos. El día se está acabando, no hay gente por aquí alrededor y no hay nada para darle de comer. Así que la solución es, Señor, despídelo.
Dile que se vayan porque no podemos hacer nada por ellos. Pero el contraste, que es el reto para nosotros como iglesia, es que los discípulos ven una multitud problemática, sin embargo Jesús ve una multitud necesitada. Y ahí es que les establezco, ¿verdad? Que necesitamos aprender a mirar, ¿verdad? Con los ojos de Jesús. Aprender a mirar con los ojos de Jesús. Porque hoy nosotros no nos enfrentamos a una situación literal como esta, ¿no? Pero nos enfrentamos, como les dije, hermano, muchos retos que nuestra sociedad confronta, que enfrenta. Muchas situaciones que, como les indiqué, el gobierno no puede solucionarle porque el gobierno no puede traer a una persona que esté pasando por situaciones emocionales, pasando por situaciones donde se enfrenta que está turbado, que está desorientado, que está que ve un túnel sin salida, pues el gobierno no puede hacer nada con relación a eso, porque ya hay quien debe entrar realmente, es el pueblo de Dios, hermano. Como digo aquí, los discípulos vieron una multitud que era problemática. Por eso es que le dicen, despídelo, Señor. Pero Jesús ve una multitud que tiene una necesidad y que por consiguiente entonces su iglesia tenía que responder. Entonces, pues creo que, ¿verdad? Ahí cada uno de nosotros como iglesia, pues tenemos que evaluarnos, ¿no? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Ante la lógica práctica o empezar a mirar con los ojos de Jesús? Por eso Jesús, viendo como pastor compasivo, le dice, dale vosotros de comer. ¿Cómo que lo vamos a dejar ir? Dadle vosotros de comer. Jesús desafía la fe y la responsabilidad de los discípulos. Desafió ahí la fe ante esa situación. Por eso, hermanos, las crisis son oportunidades para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe madure. Porque como ya hemos mencionado en otras ocasiones, hermanos, como si todo sale bien en nuestra vida, ¿cómo usted y yo vamos a decir que tenemos fe? Si todo sale bien. Pero cuando vienen los desafíos en nuestra vida, ahí es que se realmente madura nuestra fe. Y Jesús aquí desafió la fe. ¿Por qué? ¿Cómo la desafió? Bueno, como los discípulos sabían muy bien la gente que había allí, porque ellos estaban mirándolo. Y Jesús desafió ante la situación de que no tenía nada que comer. Ya el día estaba acabando, estaban lejos de su casa. Jesús los reta y les dice, denle de comer. Ahí hay un desafío a la fe de los discípulos. Entonces, pues también así en nuestras vidas, hermanos, las situaciones difíciles que llegan a nuestras vidas son permitidas por el Señor para desafiar nuestra fe, a ver si realmente nosotros decimos y demostramos lo que decimos ser. Por eso, ¿verdad? En la unidad de la escuela bíblica que estamos estudiando de la vida de Job, es un gran ejemplo para nosotros, hermanos. Cuando aquella mujer, la esposa de Job, le dice, ¿verdad? Que lo maldiga, maldiga a Dios y se muera. ¿Hasta cuándo va a mantener esa integridad? Y la respuesta de Job fue bien, bien tajante y directa. O sea, le dice, ok, cuando todo estaba bien, amabas a Jehová Dios, cuando todo estaba bien, pues decía que Dios es bueno, Dios es fiel, y ahora que estamos en la situación difícil, te olvidas de él. Pues entonces ante las crisis, ante las situaciones adversas que llegan a nuestra vida, hermano, es una oportunidad que el Señor está desafiando nuestra fe, especialmente para que nuestra fe madure.
Y como dice el texto bíblico, ¿verdad? Ellos sacaron cuenta, especialmente Felipe, que era analítico, y dice, bueno, maestro, es que aquí, ante la gente que tenemos aquí, mínimo y así mal tasado son 200 denarios. Y como menciono aquí, eso refleja un razonamiento humano limitado, porque nos pasa igual a nosotros, hermanos, cuando llegan las situaciones difíciles, se nos olvida que Dios es fiel y que Dios es poderoso, que en crisis anteriores que usted y yo hemos enfrentado, Dios ha sido fiel. Y pensamos que ante esta crisis, pues Dios dejó de ser Dios y ya no puede. Ese es el razonamiento humano que es limitado, que solamente te concentra o nos concentramos en el problema, en lo que estamos viendo. Y Jesús dice, dele de comer, dadle de comer vosotros. Así que Jesús no estaba preguntando si pueden, sino que si obedecen. ¿Te estás dando cuenta cuando nosotros utilizamos el razonamiento humano? Vemos lo que, la limitación, vemos lo que estamos viendo con nuestros ojos físicos, que es el problema, y nos olvidamos de lo espiritual. Jesús no estaba preguntando si ustedes pueden darle de comer. Jesús quería saber si ellos iban a obedecer a la instrucción que le había dado. Denle de comer. Y por eso es que le decía que a veces nosotros nos olvidamos quién es nuestro Dios, hermanos. Y hasta ahora, aquellos que servimos al Señor por mucho tiempo, ¿verdad? O que tenemos experiencia en el caminar con Dios ya por varios añitos, hasta ahora nosotros sabemos que Dios no falla, que Dios no se equivoca, que Dios es poderoso. Así que cuando Dios te pregunte, o Dios nos pregunte a nosotros que hagamos algo, lo que Él espera que obedezcamos. Nos está preguntando si podemos o no, porque si nos está dando la orden que lo hagamos es porque Él sabe que podemos hacerlo en su nombre. Porque Dios siempre va a respaldar nuestra obediencia. Por eso Jesús no preguntó si podían. Él dijo, denle de comer. Él quería saber si tiene fe para obedecerme ante lo que humanamente con tus ojos estás viendo. Puede ser llamado, ¿verdad? Que el Señor va a hacer para usted y para mí en el día de hoy. ¿Cuántos panes tenéis? Jesús trabaja con lo que hay, no con lo que falta. Ay, 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 hermano. Wow, qué maravilloso. Y eso si lo aplicamos a nuestra vida, ¿verdad? No vamos a hablar de panes y peces. Ay, no, que la iglesia, ¿verdad? Las congregaciones tienen necesidades. Ah, no, pero es que yo no sé hacer las cosas como fulano, fulana. No, es que Dios no te está pidiendo eso. Dios está pidiendo con aquello que tú tengas, que lo pongas en sus manos y Él va a hacer el resto. Jesús trabaja con lo que hay, no con lo que falta. ¿Qué es lo que hay? Lo que tú tienes. Pues eso es lo que el Señor está esperando que tú y yo demos. Lo que tenemos, no lo que nos falta. No, no, porque es que yo todavía no he estudiado, ¿verdad? La Biblia y en un seminario y no me atrevo, no sé, o a hablarle a la gente. No, 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 no. Dios no está pidiendo eso. ¿Qué tú tienes? Pues eso que tienes, no lo que te falta, es lo que Dios está pidiendo que pongas en sus manos. Y el resto lo va a hacer Él. En aquel momento dado del milagro, lo que había era que 5 panes y 2 pesos, 2 peces. Eso en la lógica humana era insuficiente. Por eso el otro evangelista dice que uno de los discípulos decía, cuando Andrés específicamente que trajo al muchacho, ¿verdad? Con estos panes y estos peces, que le dice el maestro, pero ¿qué es esto para esta multitud? Eso es la insuficiencia humana y muchas veces, hermanos, nosotros nos concentramos en eso.
Cuando Dios nos está pidiendo, no nos está pidiendo eso, porque Él trabaja con lo que hay, no con lo que falta. Y con lo que hay, si nos atrevemos a dárselo al Señor, mire, el Señor lo va a multiplicar. Por eso la fe comienza cuando reconocemos nuestra limitación. Señor, entiendo que esto es poco, pero me voy a atrever a dártelo. Pues ahí comenzó la fe. Reconozco que es poco ante lo que estoy viendo, pero me atrevo a dárselo al Señor. Ahí la fe comenzó y Dios va a premiar esa fe, hermano, como hizo con aquel que trajo los 5 panes y 2 peces. Los puso en las manos del Dios Todopoderoso. Como les decía, ¿verdad? La fe comienza cuando reconocemos nuestra limitación. Mandó que entonces se recostasen todos por grupos. Como les dije, Dios es un Dios de orden. Ahí establece claramente, hermano, claramente que Dios es un Dios de orden y estructura. Dijo que los acomodaran en grupos de 50 y de 100. Y de hecho, como menciona aquí, que es una imagen de rebaño organizado, como dice el Salmo 23, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Dios es un Dios de orden y estructura. Así que Dios es Dios de orden aún en el milagro. Entonces, pues nosotros como iglesia no podemos perder de perspectiva eso. Porque como les decía, hoy día, hermanos, hay lugares donde, ay, Señor amado, hasta que Dios nos diga, pues no nos vamos. Ay, Señor. Por eso les decía, hay gente que no saben interpretar, no saben escudriñar las escrituras. Dios es claro, desde Génesis capítulo 1 establece que Dios es un Dios de orden. Y si queremos más todavía, léase las cartas del apóstol Pablo, especialmente en Primera de Corintios 11, 12, 13 y 14, para que vean que establece Pablo también que hay un orden. Entonces dice que Jesús oró, alzando los ojos al cielo, bendijo entonces el pan. La oración que se hacía en aquel tiempo de los judíos ortodoxos. Cuando hablamos de los ortodoxos, estamos refiriendo a los primitivos, no los primeros. Esta era la oración que se hacía. Bendito seas, Señor, Rey del universo que hace salir el pan de la tierra. Esa es la oración que hacían todos los judíos. Así que por consiguiente, esa fue la oración que hizo Jesús. Bendito seas, Señor, Rey del universo que hace salir el pan de la tierra. Yo me acuerdo cuando en la escuela, yo no sé si eso lo hacen todavía hoy en la escuela, ¿verdad? Porque ya yo salí de la escuela hace tiempo. No sé si se oran por los alimentos antes de salir al comedor, pero yo me acuerdo que la escuela elemental, antes de nosotros salir para el salón comedor, pues la maestra decía, ok, vamos entonces a dar gracias por los alimentos. Todos los nenes, pues sentaditos en la silla, decíamos, gracias Dios mío, gracias te doy por el alimento que nos das hoy. Amén. Y vamos a arrancar para el comedor ahora. Por lo menos se establecía que bueno se recordara y dar gracias al Señor. Ok. Pues Jesús estableció, ¿verdad? O siguió ese mismo principio, ¿no? Y entonces refleja las acciones de nuestro maestro. Tomó lo que era poco ante los ojos humanos. ¿Ok? 5 panes, 2 peces. Miró al Padre, alzó los ojos al cielo, ¿verdad? Bendijo esos 5 panes y 2 peces. Los parte, o sea, se multiplica, o sea, se
los parte no en el sentido de que se empiezan a multiplicar, da a los discípulos y los discípulos distribuyen. Y dice la Biblia, ¿verdad? O sea, que leímos ya que comieron todos y sobraron para llenar 12 cestas. Jesús es la fuente, los discípulos son los canales, son otras palabras. Mire, hermano, lo imposible siempre lo va a hacer Dios. Y la iglesia tenemos que entender eso. Lo imposible siempre lo va a hacer Dios, pero Dios nos va a usar a nosotros como canales para llevar la bendición. Que nunca olvidemos eso. ¿Ok? Como cuerpo de Cristo, la iglesia. Jesús es la fuente de todo poder, pero nos usa a nosotros como canales en esta tierra para distribuir la bendición. Que fue lo que hizo aquí. Y comieron todo y se saciaron. Hubo una satisfacción total, no parcial, porque dice el texto que comieron todos. No se quedó uno con hambre. Hubo una satisfacción total. Y obviamente sobraron o se recogieron 12 cestas, que es una provisión abundante y completa para los discípulos de Jesús que iban a seguir el camino, la peregrinación. 12 cestas también un simbolismo, ¿verdad? De las 12 tribus de Israel. Pero también refleja esas 12 cestas que las recogieron los discípulos de Jesús, que refleja el cuidado continuo de Dios para sus hijos, para sus siervos. O sea, Dios no, para Dios nosotros no pasamos desapercibidos, hermanos. Dios no se olvida de nosotros. Por eso es que el salmista, el Salmo 23, ¿verdad? El Salmo del pastor, el salmista dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, porque Él es un buen pastor y suplirá lo necesario para mí y para cada uno de nosotros, porque Él tiene cuidado continuo. Para Él no pasamos desapercibidos. El generoso dar de Dios y nuestra utilización responsable deben ir juntos, lo que les decía. Cuando dice que sobraron o se recogieron 12 cestas llenas, es reconocer que Dios da generosamente, pero que nosotros tenemos que utilizar responsablemente lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Es por eso que si lo vemos también en el aspecto económico o del dinero, como les decía, el 10% Dios nos pide como mínimo para que le demos a Él, pero nos deja el 90%. Pero ese 90% que el Señor deje en mis manos, yo tengo que ser responsable como lo administro, como lo gasto. ¿Ok? Tengo que ser responsable. Y a veces nosotros, y de hecho todo eso refleja lo que es la mayordomía. Y a veces nosotros no somos responsables con el 90 que el Señor nos da, nos deja. Pues aquí nos enseña que esas 12 cestas que fueron recogidas demuestra la generosidad de Dios, pero también la buena administración, la responsabilidad. Eso debe ir junto a la generosidad de Dios. Porque si el 90% que el Señor me deja, yo soy irresponsable, pues hermano, echo a perder la generosidad de Dios. Y establece el texto, ¿verdad? Como dijimos, lo que había de hombres allí, que eran los que se contaban, 5.000 hombres. Refleja obviamente la magnitud, o sea, cuán grande fue este milagro. Y refleja también el poder mesiánico de Jesús y su autoridad divina sobre la creación de 5 panes, 2 peces, permitió que toda la multitud comiera y se fuera
satisfecha. Esa es la interpretación, ¿verdad? O la exégesis del pasaje bíblico que estamos considerando. Entre las lecciones espirituales, aunque ya las hemos mencionado, ¿verdad? Pero vamos aquí a verlas rápidamente. Primero, la compasión precede al milagro. Jesús es un pastor compasivo. Por eso les decía, nosotros no pasamos desapercibidos para Dios, hermano. Él conoce nuestra necesidad. Y ante nuestra necesidad, siempre el Señor va a hacer un milagro. La compasión precede al milagro. Segundo, Jesús nos involucra en el proceso. Porque mire, hermano, hay gente que cree que ora a Dios y se sienta en su casa a esperar que llegue el milagro, que el milagro caiga del cielo. Porque pensamos como que Dios está a mis órdenes, está para servirme. Y en el milagro, siempre usted y yo tenemos que hacer una parte y la otra parte la hace el Señor. Por eso es que yo siempre les digo a ustedes, me han escuchado decirle cuando hacemos específicamente la oración de intercesión cada domingo en la iglesia, que lo que Dios nos pide es que tengamos fe, que creamos en Él. ¿Y cómo demostramos que creemos en Él? Cuando hacemos la petición, cuando presentamos la petición al Señor. Lo demás lo va a hacer Él, que es lo imposible. Por eso es que se lo estoy presentando al Señor. Porque si fuera posible para mí, hermano, ¿para qué se lo estoy presentando al Señor? Se supone que yo lo haga, ¿no? Pero si lo presento al Señor, estoy diciendo que yo no lo puedo hacer. Lo que yo puedo hacer es dárselo a las manos del Señor y eso muestra mi fe, mi confianza. Por consiguiente, de ahí en adelante, ¿cuándo Dios lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Eso es asunto de Él. Pero yo estoy envuelto en el proceso que fue creerle a Él y confiar que Él lo va a hacer. Pero hay personas, ¿verdad? En el cristianismo que dicen, oren por mí para que el Señor me ayude en X o Y cosas. Entonces, piensan que Dios está para servirle, o sea, como que si Dios fuera un muñeco que yo muevo como yo quisiera. Y cuando yo quiera que el Señor me tiene que responder. Dice que aquí el Señor involucró a sus discípulos, le dijo, ¿cuántos panes tienen? Vayan y vean. Ahí está involucrar a los discípulos. Id y ved cuántos panes hay. Vayan y vean. Señor, 5 panes y 2 peces. Ah, pues está bien, dámelo acá. Ya ahí en adelante, el milagro lo hizo Jesús. E incluso lo siguió involucrando cuando les dijo, ok, repartan. Entonces, pues hay que entender eso, hermano. Que para el milagro yo tengo que hacer una parte, que es la que yo se supone que haga lo posible. Y la otra parte, el Señor lo va a hacer. O sea, pero el Señor me involucra. Tercera lección. Lo poco en manos de Dios es suficiente. 5 panes, 2 peces. Dentro de la lógica humana, eso no dará, eso no, eso era nada. Pero se atrevieron a ponerlo en las manos del Señor y fue suficiente. Entonces, pues ahí nos dice usted a mí, amado, ¿qué tú tienes para darle al Señor? ¿Vas a esperar que tengamos mucho para darle? No, 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 no. Dios está pidiendo lo que tú tengas, que nos atrevamos a ponerlo en las manos del Señor. Que cuando nos atrevemos a ponerlo en las manos de Dios, eso poco que yo creo que estoy dando o haciendo, Dios lo va a hacer suficiente, hermano, para su gloria, para su honra y beneficio de todo su pueblo. Cuarto, Dios no improvisa, Él ordena. Y entonces establece claramente, ¿verdad? Que
Dios es un Dios de orden. Dios no trabaja a lo loco, hermano. Dios sabe lo que hace. ¿Ok? Por eso es que yo siempre les he dicho que el cristiano debe sacarse de su vocabulario la palabra casualidad. Ah, déjame por casualidad. No, usted y yo no vivimos por casualidades, hermano. La casualidad para la gente del mundo es que porque vive por la suerte, a ver si pasa. No, Dios no improvisa. Dios es un Dios perfecto, un Dios de orden, un Dios que tiene control, un Dios que sabe lo que hace. Quinto, pues el milagro fluye de la obediencia. Vayan y vean cuántos panes hay. 5 panes y 2 peces. Ok, Señor, gracias por estos panes y estos peces. Bendice. Denle de comer. Ahí está la obediencia. Pues entonces nosotros oramos al Señor por alguna situación y hacemos lo que yo quiera. Dígame si el milagro va a llegar. Porque el milagro fluye de la obediencia. O sea, se logra, se alcanza, se materializa en buen sentido de la palabra por la obediencia. ¿La obediencia a quién? A Dios, porque el Señor le dijo, ok, denle de comer ahora, repártalo. Y la sexta lección es que en Cristo siempre hay abundancia, no escasez. Por eso no importa lo que el mundo pueda decir, como yo les he mencionado en otras ocasiones, que en el mundo dice que estamos en crisis, pero nosotros tenemos que aprender que en el reino de Dios, que es hacia donde nosotros nos manejamos, en el reino de Dios nunca ha habido ni nunca habrá crisis. Pues esas son las lecciones, ¿verdad? Espirituales que el Señor nos trae a través de este hermoso milagro. Cuanto a la aplicación, a nivel personal de cada uno de nosotros, pues la aplicación es haciendo esta pregunta. ¿Estoy mirando mis recursos o estoy mirando el poder de Dios? Cuando decimos estoy mirando mis recursos, lo que estamos diciendo es como dijeron los discípulos. Señor, aquí hay 5 panes y 2 peces, pero ¿para qué sirve esto ante esta multitud? Ellos miraron el recurso, ahí está, la insuficiencia humana, la limitación, o nos concentramos en el poder de Dios. Y como yo les decía, hermanos, ante la realidad que estamos viviendo hoy de que el mundo dice que hay una crisis, y claro, sabemos que la situación a nivel mundial y especialmente en el caso de nosotros como nación, sabemos que en el área económica está un poco difícil, pero nos quedamos mirando esa limitación o empezamos a mirar que en medio de esa limitación Dios sigue siendo Dios, que nuestro Dios sigue sentado en su trono como todopoderoso. Pues estoy mirando mis recursos o el poder de Dios. ¿Entrego lo poco que tengo al Señor o me lo guardo? ¿Entrego lo poco que tengo al Señor? ¿Me atrevo a hacerlo? ¿O me lo quedo guardado porque como hay crisis, por si acaso me falta? ¿Y cuánta gente, Dios mío, no trabajan así con el diezmo? No, señor, es que esta semana me va a quedar corto si te doy el diezmo. Pues se van a quedar cortos aún guardando el diezmo. Es que es así, hermano, porque esa es una evidencia
de que estamos mirando nuestros recursos y no el poder de Dios. Probadme ahora en esto, dice el Señor, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde. Fácil, está clarito, simplemente hay que creerle. Pues estoy mirando mis recursos, el poder de Dios. ¿Entrego lo poco que tengo al Señor o me lo guardo? Porque aquel muchachito podía decir, no, yo traje estos 5 panes, 2 pesos son míos, estos 2 pesos son míos. Si aquel no trajo, pues allá ellos. Pero se atrevió a entregarlo al maestro. Puede ser llamado a nivel personal para cada uno de nosotros. ¿Qué hago con lo poco que yo creo tener? Se lo entrego a las manos del Señor para que lo haga mucho, para beneficio de todos, o me lo guardo. A nivel ministerial, como yo les hablaba al principio, ¿verdad? Que la iglesia está para servir. El liderazgo cristiano sirve, no despide multitudes. Ay, señora. Y yo creo que hoy más que nunca el Señor nos está llamando como iglesia, ¿verdad? Y cuando digo como iglesia me estoy refiriendo a cada uno de nosotros que somos la iglesia del Señor, a que sirvamos, no a despedir multitudes. Dios usa ministerios imperfectos. ¿Por qué imperfectos? Bueno, porque tú y yo no somos perfectos, nos está utilizando a nosotros. Pero en las manos del Señor, Él hace obras perfectas. Que nunca olvidemos eso, hermano. Por eso, aquello que era imperfecto, 5 panes, 2 peces, que era nada, en las manos de Dios, Dios lo hizo perfecto. Multiplicó para que toda aquella multitud comiera, se sintiera satisfecha y recogieran 12 cestas llenas. Y a nivel comunitario, la iglesia es instrumento de provisión espiritual y material. Somos llamados a alimentar, no solo a predicar. Y cuando decimos aquí alimentar, ¿verdad? Es por tratar de cubrir alguna necesidad que venga a nuestras manos, que podamos bendecir. Que sabemos, queridos hermanos, que hoy día, lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente, hay mucha gente que se ha aprovechado de la generosidad de la iglesia. Sí, hermano, es la realidad. Porque usted y yo quizás hemos tenido experiencia de personas que han venido a nosotros diciendo que tienen una necesidad y simplemente es tratar de sacar algo de la iglesia, ¿no? Algún beneficio. No existe realmente una necesidad real. Que eso ocurre, sí, hermano, pasa, porque vivimos en un mundo que no es perfecto. Pero aún, a pesar de eso, siempre estamos llamados a poder a servir, hermanos. Si está en nuestras manos hacerlo, a servir, porque siempre Dios va a premiar nuestra obediencia, hermano. Terminamos entonces que Marcos nos enseña que Jesús, este pasaje, que Jesús es suficiente para toda necesidad humana. Él no solo alimenta cuerpos, sí, ¿verdad? Cuando decimos no solo alimenta cuerpos, porque obviamente dio alimento físico a aquella gente que estaba allí hambrienta, sino que forma discípulos, porque fue una enseñanza poderosa para el crecimiento de los discípulos. Forma discípulos, revela el corazón del Padre, porque reveló el corazón compasivo de Dios y enseña a vivir por fe. Mire qué poderosa, ¿verdad? Enseñanza. O sea, Dios nos forma como sus discípulos. Ante nuestras situaciones cotidianas, Dios revela siempre el corazón de un padre bueno,
de un Padre compasivo. Y nos enseña ante este mundo, hermano, que usted y yo tenemos que aprender a vivir por fe, como dice el apóstol Pablo. Por fe andamos, no por vista. Pues nos enseña este pasaje hermoso. Cuando entregamos lo poco que tenemos, Él lo transforma en abundancia para bendecir a muchos. Pero si guardamos lo poco que nosotros queremos tener, hermanos, entonces sí nos vamos a quedar cortos. En las manos de Cristo, lo insuficiente, insuficiente se refiere a lo que nosotros creemos tener poco, ¿no? Como 5 panes y 2 peces. Eso insuficiente se vuelve milagro. Dios lo transforma. En Jesús se suplen todas las necesidades humanas. Así que, ¿verdad? Parte de la enseñanza de este hermoso milagro que hoy hemos visto.